Bien, bueno, el día de hoy veremos algunas cosas nuevas. Realmente voy a tocar un tema nuevo de derivación, pero de forma muy somera. Hasta ahorita lo que has aprendido prácticamente ha sido la parte de derivación normal, derivación por la regla de la cadena. Entonces tenemos otro tipo de derivadas, pero no cambia en proceso. Ahí se juntan todas las reglas que has conocido, que es la derivación de funciones trigonométricas. Ya depende del formulario y libro de la serie Shaun que te pasé, vienen ciertas equivalencias. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera trabajar de forma trigonométrica, yo sé que la derivada de la inversa del seno es igual a 1/raíz de 1 menos x al cuadrado. Aquí todo esto pues es de utilidad porque hay veces que es necesario llegar a términos de X. Obviamente tiene su fundamento, pero no lo vamos a abordar aquí. Entonces ahorita tal cual esto nada más va a ser de forma muy superficial, pero acá existe otro tipo de derivación. Posiblemente cuando estés en el nivel superior ya los veas un poco más a detalle, pero bueno, para el nivel, ahorita considero que los podemos dejar pasar. ¿Vale? Bien. Ahora, la derivación implícita prácticamente es una derivación, pero hay veces que no podemos tener la forma y es igual a x más 3x cuadrada, ¿no? No la podemos tener de forma implícita. La tenemos de forma explícita. ¿A qué me refiero? La tengo en términos generales. Entonces me está diciendo que encontremos la derivada de y con respecto a x y que encontremos la ecuación de la tangente de la circunferencia, bla, bla, bla. Bueno. Dado esto, ¿qué es la derivación implícita? Voy a partir de un segundo, déjeme colocar la tableta, bueno, la pizarra ahorita digital. Aquí está. Bueno, tenemos para poder desarrollar una derivación implícita, debemos entender que ya no está en términos solamente de y, sino también está en términos de x. Y lleva una constante, habitualmente, pues es un x más y, habitualmente es cero. Eso quiere decir que son homogéneas y las no homogéneas son las que son diferentes de cero. Dado esto, ¿cuáles son los pasos? Pues realmente la derivación es muy sencilla. Paso uno, derivamos a ambos lados. Entonces, si derivo a ambos lados de la ecuación, ¿qué significa? Si ponemos la notación de Leibniz, podemos poner que es la derivada, disculpa, ahí está, la derivada con respecto a x de mi función x al cuadrado más y al cuadrado es igual a la derivada con respecto a x de 25. Hasta ahorita, ¿qué puedes resolver? ¿Qué sabrías hacer? Mm, Yo diría que podría derivar X y Y. ok, ¿estás de acuerdo que eso se puede separar? Sí, Entonces vamos a separarlo. La derivada con respecto a x de x al cuadrado más la derivada con, perdón, ahí está, con respecto a x de y al cuadrado es igual a cuánto es la derivada de una constante. cero. Entonces esto es igual a cero. Pero bueno, la primera pregunta, con respecto a quién estamos derivando. Con respecto a X, Ok, entonces derívame la primera, por favor, esta parte. sería 2X. Ok. Ahora la pregunta es, ¿qué letra tienes aquí? Y, ¿Y puedes derivar y con respecto a x? ¿Cuál es la variable que nos interesa derivar? X. Entonces, la derivación implícita empieza
con la forma de que no ya nos deja derivar otra variable que no es S, pero tal cual no la derivamos, la expresamos en un término de derivada. Eso quiere decir que podríamos dejar, vamos a darle más, y le damos que sería 2 veces Y, la podemos derivar, y determinamos que esto se multiplica por la derivada de Y con respecto a X. Quiere decir que tú ya derivas y aplicas la misma regla de derivación, pero le estás multiplicando una derivada más. Es como decir que tienes 2Y por la derivada de Y prima. O bueno, por la primera derivada de Y. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, vamos a continuar. Esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos que 2x más 2y multiplicado por la derivada de y con respecto a x es igual a 0. ¿Pero qué nos piden encontrar? La derivada de y con respecto a de x. Y pregunta, ¿ya la tenemos? Ya. Ok, entonces, ¿qué haríamos? Despejamos. ¿Te acuerdas cómo despejar? Este está sumando, pasa. A restar. Entonces vamos a ponerle 2y que multiplica la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x, ¿sí o no? Sí. ¿Este qué está haciendo? Ese se está sumando. A ver, chécalo bien. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo a d de y con respecto a x? ¿Está multiplicando o está sumando? ¿Cuál de las dos? Se está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Pasa división. Dividiendo, entonces sería menos 2x sobre 2y. ¿Y esto cómo lo puedo simplificar? 2 entre 2, Da 0. ¿segura? Mm, Un número multiplicado por 2 que me dé 2. Sería el 1. Entonces es 1, ¿vale? Sería menos x sobre y. Y tú acabas de encontrar la solución a la derivada. Entonces está diciendo que la derivada implícita de esa ecuación es menos x sobre y. Y sería todo. ¿Cuál es el truco en esto, Itzel? El truco es de que si encuentras una y, la derivas como si fuera x, pero le vas a agregar una derivada con respecto a y. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Bien. Entonces, para el punto B, me está diciendo que encuentre la ecuación de la tangente. Bueno, ¿cuánto vale x según estas coordenadas? 3,4. No, bueno, hay una coordenada que es x, y, ¿no? ¿Cuánto vale x? X3. Ok, y y. 4. Entonces, ya encuentras, en el punto se sustituye el 3/4 y se ocupa la ecuación de, pues, la tangente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ecuación? Es y menos, que sería y0, es igual a m, la pendiente, que multiplica a x menos x0. No te estreses, es una ecuación de la pendiente de una tangente. Y no lo tenemos, pero sí tenemos y0 que vale 4. Cuando nosotros tenemos el resultado de una derivada, eso sería que es la pendiente nada más, entonces nada más le multiplicamos por 3/4
y le multiplicamos por x menos el valor en el cual se encuentra ahorita, que sería 3. Si yo resuelvo toda la ecuación, pues estás de acuerdo que tengo que multiplicar este por este y este por este. Entonces Sí, quedaría y menos 4 es igual a menos 3 cuartos de x más 3 por 3 9, ¿no? sí. Y ya que lo tienes, pues ¿qué hacemos? Este está dividiendo cómo pasa del otro lado. A multiplicar. Entonces si pasa, bueno, sería 4y menos 16. Este está sumando, pasa, A resta. menos 9. Y este está restando y pasa, A suma. más 3 cuartos de x. Es igual a 0. Y ya nada más tengo que poner términos comunes. Lo voy a poner hasta acá arriba, que ya se me acabó. Sería 16 más 9. Sería 25. Está restando y lo paso del otro lado. Serían A 25 suma. positivos. Sí. ¿Y cuánto quedaría? Ya que ya tengo esto. Y me quedaría 4, bueno, sería 3 cuartos de x más 4y. Y esta es la ecuación de la recta. Esta ya tiene exponente 1. Es decir, si mi función es un círculo, porque este es un círculo, la ecuación de la recta es una es una recta que toca un punto. Ese punto que toca, esto es la derivada. Nosotros ocupamos el valor de la derivada para calcular una recta que toca esa función. Es un valor único. Entonces, realmente este es muy raro que lo ocupes en medio superior, pero es el problema de la derivada. La derivada, no importa la función, por ejemplo, si es una parábola, yo cuando la derivo, yo lo que quiero es encontrar una recta tangente que toca la curva en algún punto. Ya puede ser aquí, donde sea. Entonces se sustituye en la ecuación de la recta, que es la ecuación, pues, punto pendiente, para poder sacar el resultado. Pero bueno, este es un proceso algebraico que ya conocemos desde geometría. Pero el objetivo de la derivada es derivar ya las y's, pero como no puedo derivarlas así normal, tengo que poner siempre un diferencial de y con respecto a x. ¿Alguna duda hasta ahí, Itzel? No, ninguna. Vale. Bien, entonces nada más es ilustrativo, ¿vale? Ahora sí, tenemos derivadas de las funciones logarítmicas. Tenemos que la derivada del logaritmo base a de x es igual a ¿qué? A 1 sobre x el logaritmo natural de a. También tenemos que la derivada del logaritmo natural de x con respecto a x es 1 sobre x. Esta va a estar muy ocupada, ¿eh? Y la derivada del logaritmo del valor absoluto de x es igual a 1 sobre x. Y tenemos una serie de pasos para la derivación logarítmica que se ocupa la derivación implícita. Quiere decir que el primer paso es tomar los logaritmos naturales de ambos lados de una ecuación, y es igual a f de x, y se utiliza la ley de logaritmos para simplificar. Se deriva implícitamente con respecto a x y se resuelve la ecuación resultante para la primera derivada de y. Realmente las derivadas en logaritmos en los exámenes de superior realmente no recuerdo haberlas visto. Además ya tiene mucho que aplique a uno, pero puede ser posible que te encuentres algunas derivadas directas que nada más es aprenderse la fórmula. Entonces, digamos que esto es la última parte de derivada. Eso lo profundizarás después. ¿Alguna duda hasta aquí? Ninguna. Bien, ahora, pues hasta aquí, pues yo puedo decir que felicidades. Has podido terminar o has avanzado en la parte de cálculo diferencial del curso intensivo de forma satisfactoria. Ahora vámonos con el cálculo integral. Vamos a empezar. Antiderivada.
¿Qué crees que sea una antiderivada? ¿Qué se te viene a la mente? Obviamente ahí está la definición, pero yo quiero conocer tu punto de vista. Pues yo creo que sería algo antes de una derivada. Algo antes de una derivada. A ver, vamos a ver. Vamos a ver su definición. Una función f mayúscula recibe el nombre de antiderivada de f minúscula sobre un intervalo y si la derivada de f mayúscula es igual a la función minúscula para todo x en y. Tal vez no lo entiendas ahorita, vamos a seguir avanzando. Hay un teorema, dice, si f es una antiderivada de f sobre un intervalo y, entonces la antiderivada más general de f sobre y es una antiderivada más una constante arbitraria. Ahorita vas a ver cuál es el objetivo de esa constante. Pero entonces tú tienes razón, vamos por ahí, una antiderivada es algo antes. Entonces, bajo esa premisa que tú tienes, quiero que me calcules la derivada de x al cuadrado. Sería 2x. La primera derivada es igual a 2x. Entonces, si yo quiero antiderivar, ¿cuál es la función original? X al cuadrado. Entonces, hay una relación que todavía tú no conoces que me relaciona la derivada con la antiderivada, es decir, yo puedo partir de aquí a acá y de allá, de ida de regreso y viceversa. Pero según la nomenclatura, me está diciendo que la antiderivada ya no se conoce como f minúscula, se conoce como f mayúscula. ¿Por qué? Si seguimos esta regla, dice que se le agrega una constante, ¿sí o no? Sí, Deriva una constante. es 0. Ok, pero entonces aquí sería más cero, ¿sí o no? Pero Sí, como vas a antiderivar, ¿cómo sabes si no tiene una constante? Por lo eso se coloca una constante que después podemos calcular su valor. Porque recuerda que tenemos que dejarla al igual a la forma primitiva, o sea, la primera forma que tenía para poder hacer procesos cíclicos. Entonces, ¿alguna duda con el concepto ahorita mundano de la antiderivada? ninguna. Bien, vamos a continuar. Bueno, dado esto, Itzel, tenemos una tabla de antiderivadas. Realmente el estudio de antiderivadas es amplio, pero no nos da tiempo para hacerlo. Entonces vamos a leer. La función c f de x, su antiderivada particular es c multiplicada por la antiderivada de f. Si yo tengo una función que se suma, la antiderivada es la suma de sus funciones. Aquí, ¿qué tenemos? X a la n cuando x es diferente de -1 y su antiderivada, ¿qué es? X a la n más 1 sobre n más 1. Ah, caray, vamos a regresar al ejemplo. Si f mayúscula de x es x al cuadrado más una constante, la primera derivada me dijiste que era 2x, ¿sí o no? Sí, Pero ¿cómo pasamos de este punto a este punto? Es muy sencillo. Vamos a ocupar esta fórmula. Si yo quiero antiderivar, quiero sacar la función primitiva, partimos de este punto. La pregunta es, ¿cuánto vale n aquí? vale 1. Excelente. La fórmula que te dice, Itzel. Xn más 1. Entonces sería 2x 1 más 1 sobre, N más 1. ¿ok? Y esto da como resultado 2x al cuadrado sobre 2, pero los dos se hacen 1 y solamente te queda x cuadrada más una constante que tú no sabes. ¿Y ya viste cómo regresamos a la función original? Sí,
Ahora dime, ¿la derivada del seno es igual a cuánto? Acuérdate, seno, menos coseno y cíclicamente. Entonces, si yo aplico una derivada del menos coseno, su función original es seno. Si yo aplico la antiderivada de la tangente, es igual a la secante al cuadrado. Esta sí te acuerdas, ¿no? Las estuviste ocupando el día de ayer. Sí, Tenemos que la antiderivada de la secante es igual a la secante por tangente. Al igual que tenemos que la antiderivada de la x, que es la misma. es la misma aquí, casualmente es la misma. Ahora, 1/x me va a dar el logaritmo natural, pero si yo hago la antiderivada del logaritmo de x me va a dar 1 sobre. Sobre X. Entonces las antiderivadas es el proceso previo. Entonces esto nos dice que tú puedes ya comprobar si tus derivadas estuvieron bien aplicando una antiderivada. ¿Alguna duda qué es la antiderivada hasta aquí? No, ninguna. Bien, esta tablita te voy a pasar la diapositiva, ahí la vas a tener, están en los videos. Bien, pues bueno, vamos a empezar con el concepto de integral, ¿vale? Integrales. Vamos a ver esta imagen es muy ilustrativa. Esta es la mitad de una parábola, ¿sí o no? Sí, ¿Qué logras ver? que va aumentando de más en más. Pero que se dibujan rectángulos, ¿no? Sí, ¿Hasta qué? rectángulos y triángulos. Sí, sé lo que son como triángulos. Bueno, vamos a empezar. Con este te voy a platicar un poco. La integral parte del problema del área bajo la curva. Tenemos una función x, cualquiera, f de x. Yo quisiera calcular el área que hay desde el intervalo A hasta el intervalo B. Pero bueno, ¿qué hacían antes los matemáticos de antes? Decían, ¿sabes qué? Tengo un problema de área, pero bueno, yo sé que la derivada es el límite y yo quisiera saber cuál es la forma correcta de calcular esta área. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente yo sé que debo acercarme a figuras geométricas, pero deben ser regulares. Estas formas geométricas son irregulares porque desconoces la parte de aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Dibujo rectángulos y calculo el área total y la sumo. Pero aquí, ¿cuál es la desventaja? De que se genera un error. Todo lo que estoy dibujando de rojo es un error porque está fuera de la curva, está arriba, ya no está en la parte que estoy sombreando como azul. Esto es el área bajo la curva. Pero ¿qué dijeron bueno, los matemáticos de antes? Dice, bueno, la solución radica en de que si yo voy a hacer la sumatoria voy a ponerlo un poco más grande para que la aprecies. Si voy a hacer rectángulos, los tengo que hacer lo suficientemente pequeños para llegar a este principio, evitar errores sobre el área. Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo 10 rectángulos, hay un error. Yo tengo 30 rectángulos, hay un error. Pero ¿qué va pasando con el error? Se va disminuyendo hasta que yo me aproxime a un número infinito de rectángulos que se acerquen al área bajo la curva. Eso es decir, si nos damos cuenta en la imagen de acá, ya el error es muy pequeño. Pero ¿qué pasa? Tantos rectángulos ya se acercan al verdadero o a la verdadera área bajo la curva. Entonces, este es uno de los objetivos de ocupar el área bajo la curva. Bueno, entonces la integral parte de este problema. Nosotros hacemos integrales, ¿para qué? Pues para encontrar el área bajo la curva. Y nosotros hacemos derivadas para encontrar la recta tangente que toca una función. Ese es el objetivo.
¿Para qué? Podemos conocer mucha información ahí. Entonces, de ahí parte un concepto muy fundamental que se llama la integral definida. Vamos a leer su definición. La definición de la integral definida dice, si f es una función continua definido para a y b, dividir el intervalo cerrado de a, b en n subintervalos, o sea, rectángulos de igual ancho. Aquí está la fórmula para calcular el ancho de los rectángulos. Tenemos que hacer que x sea igual a y todos los intervalos, es decir, todas las divisiones que tiene, sea hasta el número máximo, que es los puntos extremo-extremo de los subintervalos que se conocen como las muestras. Entonces, la integral definida de f desde a hasta b, vamos a poner esta imagen. Déjame hacerlo un poco más pequeña. Dice, la integral definida desde a hasta b de mi función f de x con respecto a x simplemente es el límite de los intervalos de los rectángulos que tiene infinito de una sumatoria. Este símbolo lo vas a ver en tu curso de integral, pero este se llama la suma de Riemann, que parte desde 1 hasta n divisiones de la función y por todos los subintervalos que existan. Entonces, yo me salto eso. Tú vas a empezar calculando límites, pero yo te voy a enseñar una forma más rápida, que es la sucesora, que ya calculamos el área mediante una integral, siempre y cuando exista este límite. Si existe, se puede integrar en un punto A y en un punto B. Entonces, con esta integral, con esta definición, yo puedo calcular el área. Es una constante, es un valor. Toda integral, si está definida, me va a dar un valor. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí del propósito de la integral? Ninguna. Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que haría la suma de Riemann y contra o versus la integral. Tenemos que la suma de Riemann, tengo que dibujar cuadrados o rectángulos, perdón, y tengo que aumentar el límite de rectángulos para aproximarme a la función. Sin embargo, tendré que hacer la sumatoria de f por el intervalo, la diferencial del subintervalo, que es la suma de las áreas de todos los rectángulos. Pero cuando yo calculo una integral definida en un punto A y B, solamente calculo el área bajo la curva de la función f de x del punto A hasta el punto B, o sea, es más exacto. Ese es el objetivo de calcular la integral. Entonces, tenemos otro teorema que me está diciendo que si f es continuo en el intervalo cerrado de a, b, o si f tiene únicamente un número finito de saltos discontinuos, entonces la función es integrable en a, b cerrados. Es decir, la integral definida del subintervalo a b de la función f de x con respecto a x existe. Entonces quiere decir que toda función que es integrable existe. Si es continua, o si tiene saltos discontinuos, la podemos armar de forma en secciones, en tramos. Entonces, pues hay un teorema, otro teorema, que me dice que si f es integrable en el intervalo cerrado de a, b, entonces la integral desde a hasta b de la función f de x es igual al límite de la suma a la suma de Riemann. Y aquí te dice las condiciones de las diferenciales de los rectángulos. Pero no hay que agobiarnos. Realmente este es conocimiento general. Ahora, vamos a ver las propiedades de la integral definida. La más importante o la primera que veremos, ¿qué me está diciendo? Que la integral definida de un punto B a un punto A con respecto a la función, de la función X con respecto a X es igual al negativo de la función. Un segundo. Perdón, me dio un ganas de estornudar. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una integral positiva, es exactamente lo mismo que poner una integral negativa. Son equivalentes. Entonces no afecta absolutamente nada, nada más afecta el signo.
¿Queda claro esta propiedad? Sí, Vale, es como la derivada, ¿no? Si tengo un negativo o una constante, la saco de la derivada y la opero como si fuera positivo y al final multiplico todo. Bueno, entonces tenemos las propiedades de la integral. Me está diciendo que, déjame hacerlo más grande, que la integral del punto A al punto B de una constante con respecto a X es igual a la constante evaluada desde el límite superior. ¿Por qué límite superior? Déjame copiar otra vez esta imagen. ¿Cómo se lee? La integral del límite superior al límite inferior de la constante con respecto a X va a ser la misma constante evaluada del límite superior menos el límite inferior, donde C es cualquier constante. Ahora vamos a ver la integral del límite superior B y el límite inferior A de la suma de funciones con respecto a X es la integral, la suma de las integrales de cada función. Primero integro f y después integro g en esos intervalos. Esto se parece a las propiedades de la derivada, ¿te acuerdas? ¿Sí o no? sí. Bien. Ahora, ¿qué me está diciendo? La integral del límite superior b al límite inferior a de una constante que multiplica una función con respecto a x es igual a sacar a la constante y después integrar y al final multiplicarlo por la constante. Eso también lo hacemos en cálculo diferencial. Bueno, en las derivadas, si yo tengo 3x al cuadrado, es lo mismo que decir que 3 y derivo x al cuadrado. Entonces, si yo tengo la derivada, es 2x y al final multiplico, donde la constante en este caso es igual a 3. Exactamente aplica lo mismo para la integral. Y por último, tenemos la diferencia de funciones. Si yo tengo la integral de dos funciones que se están restando, es exactamente lo mismo que la integral de la resta de las integrales. Entonces recuerda, Itzel, este símbolo es la integral. ¿Y qué hace la integral? Encontrar el área bajo la curva. Tenemos que encontrar el área bajo la curva. ¿Alguna duda con estas propiedades de la integral? No, ninguna. Bien, vamos a continuar. Ok, esto ya lo vimos, se duplicó. Ahora vamos a empezar. Tenemos que usar las propiedades para poder evaluar esa función. Nada más déjame ubicar el ejercicio también para que nos vayamos guiando de un segundo. Un segundito. Ahí está. Ok. Dame un segundo y continuamos. Ok, bien. Vamos a ver las propiedades. Tenemos las propiedades aquí, las voy a poner en este punto y ahora sí voy a tener que hacer uso de mi tableta. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a prenderla. Ahí está. Bien. Tenemos que debemos evaluar la integral de 0 a 1 de la función 4 más 3x al cuadrado con respecto a x. ¿Cuál es la primera propiedad que puedes ocupar, Itzel? Podría ser
3x al cuadrado. Ok. Pero bueno, ¿cuántas funciones son aquí? ¿Cuántas veces? A una. Yo veo dos, es 4 más 3x al cuadrado. ¿Qué se están haciendo? Sumando. ¿Y qué pasa cuando dos funciones están sumando? La propiedad 2, ¿qué te dice? Que se suma f de x y g de x. Y es lo mismo que separarlas, ¿sí o no? Sí. ¿Y cómo las separamos? Pon atención. De 0 a 1 la integral de 4 con respecto a dx más la integral de 0 a 1 de 3x cuadrada con respecto a... Es lo mismo, se aplica la propiedad 2 ahí. Sí. Vale. Salimos y entramos a la reunión porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿vale?